Bueno, buenos días a todos. Gracias a Patricia y Gustavo por la convocatoria. Bienvenidos a los que están acá presentes y también los que nos siguen Ahí. por streaming. Bueno, impecable Alberto, hace siempre él fácil los temas complejos y difíciles, así que bueno, nos quedamos ahí pensando en muchos de estos temas de cómo podrían llegar a impactar en las declaraciones juradas de estos próximos cierres. Y un poco para continuar en esta misma línea, lo que buscamos es ver cómo impactaría en los temas fiscales también algunas otras cuestiones vinculadas con cambios que están habiendo. Entonces, en esta primera parte me voy a dedicar a lo que tiene que ver con una nueva fiscalidad donde el contexto macroeconómico está cambiando, ¿no? Una fiscalidad en un contexto de inflación a la baja. Entonces, seguramente esas estrategias que las empresas venían tomando en los meses o años anteriores, seguramente esté cambiando. Y esto obviamente nos va a impactar en lo que es las declaraciones juradas de impuestos. De esta manera, acá en la pantalla tienen las variaciones mensuales, ¿no?, de lo que fue el índice IPC, donde en definitiva notamos una caída del índice. Obviamente marzo fue uno de los mayor índice y tenemos septiembre-octubre en 2,1, 2,3 y estamos, bueno, ahora esperando conocer la próxima inflación del mes de noviembre. De esta manera también tenemos el acumulado interanual del índice IPC. Entonces fíjense que terminamos diciembre del año pasado con una inflación del 117 que viene a la baja, ¿no? A octubre tenemos un índice de 31,3 y estimamos diciembre que se cerrará de acuerdo a la inflación proyectada en 30,7%. Entonces, en definitiva, esto va a estar impactando en lo que es el ajuste por inflación impositivo. Acá lo que hice fue a través de un gráfico, ¿no? Fíjense que acá tienen las variaciones de la inflación interanual como también la devaluación, ¿no? Entonces hay periodos como por ejemplo junio 2024 donde la inflación interanual empieza a superar por primera vez lo que tiene que ver con la devaluación por el tipo de cambio. Y esto después se hace más amplia esta brecha en diciembre 2024, ¿no? Donde tenemos un acumulado de 117 frente a una devaluación del tipo de cambio de 54%. Y si nos vamos al 2025, fíjense que a partir de agosto, septiembre, octubre, empieza esta devaluación a superar un poquito a lo que tiene que ver con la inflación. Entonces, en principio, estas dos curvas de la inflación y de la devaluación nos marca que estas brechas se están yendo a unificar. Todavía, bueno, no están al 100%, pero están en esa tendencia. Y en base a eso, bueno, tenemos esta inflación a la baja, que era lo que mencionaba que va a tener un efecto, sobre todo en lo que es el cálculo del ajuste por inflación impositivo. De esta manera, también lo que mencionamos un poco es una devaluación estimada para el año 2015 cercana al 43%, ¿no? Con un tipo de cambio estimado entre 1.480 y 1.500. Seguimos con el tope de las bandas, ¿no? de los 1.400 más el 1% por mes. Entonces yo acá lo que denomino es un poco que hay ganadores y perdedores, ¿no? con esta situación. Entonces, por un lado, el ajuste por inflación impositivo va perdiendo, ¿no es cierto?, cierta incidencia dentro del impuesto. Entonces, para aquellos que tienen altos pasivos, ¿no? Recuerden que el pasivo genera una ganancia por exposición a la inflación y esto va a generar en definitiva un menor impuesto. Esto que muchas empresas, sobre todo internacionales y demás, tenían pasivos con sus casas matrices, bueno, empiezan a ver ahora reducido el impuesto a las ganancias. Y por otra parte, aquellas empresas que hoy tienen altos activos monetarios que generan pérdida por esa exposición a la inflación, bueno, en definitiva van a tener una menor pérdida, lo que se traduce en definitiva en un mayor impuesto a las ganancias a pagar.
Entonces, acá lo que por ahí tenemos que preguntarnos es, bueno, aquellas empresas que están previendo tener créditos o pasivos, ¿no es cierto? ¿Qué nos conviene? Que esto sea en pesos, que sea en moneda extranjera, en la medida que uno pueda definir, ¿no es cierto?, la variable de ajuste, cómo actualizarlo y demás. Entonces, los créditos en moneda extranjera hoy, ¿no es cierto?, el ajuste por inflación impositivo, por la inflación medida a través del IPC, es menor que la diferencia de cambio positiva, ¿no es cierto?, que pueda llegar a generar ese crédito. Entonces, ¿qué conviene hoy? ¿Un crédito en pesos o en moneda extranjera? Entonces, parecería ser que el crédito hoy conviene, ¿no es cierto?, que sea generado en pesos. Y obviamente la cara opuesta a esto tiene que ver con los pasivos en moneda extranjera. Entonces, el ajuste por inflación es menor que ese resultado negativo por la diferencia de cambio. Entonces, ante esta estabilidad del tipo de cambio, nos conviene tener pasivos en pesos o pasivos en moneda extranjera. Entonces, esto es un poco cómo va a impactar en este y en los próximos cierres de los ejercicios contables y fiscales. Por eso parecería ser que un pasivo en moneda extranjera ante un tipo de cambio estable sería beneficioso por tener este pasivo y este endeudamiento. Entonces, estas son las cuestiones que hoy nos empiezan a hacer un poco de ruido en este nuevo cambio de escenario. También hicimos un trabajo de proyectar un poco si el ajuste por inflación impositivo va a seguir o no, porque ustedes recuerdan que para poder aplicar el ajuste por inflación impositivo tenemos que tener una inflación acumulada en los últimos 36 meses superior al 100%. Y los índices dan que con una inflación promedio del 2% mensual, el ajuste por inflación sigue. Bueno, habrá que ver si esto baja efectivamente o no, pero esto no está previsto antes del 2027. Entonces, hasta el 2027 seguro vamos a tener el ajuste por inflación. Recién podríamos empezar a evaluar la posibilidad de que esto desaparezca cuando la inflación real esté al menos en 1.9. Con 2.0 para arriba no da la desaparición de este instituto. Así que, bueno, en la medida que no baje de esos valores, vamos a tener que seguir aplicándolo. Algunas cuestiones o momentos oportunos para tener en cuenta para las personas un poco jurídicas en este contexto de inflación a la baja. Bueno, pensar en las empresas, ¿no?, y con los directorios y las partes administrativas de inversiones en activos fijos, ¿sí? Financiación con terceros, y esto es producto de la inflación y del tipo de cambio. Algunas empresas que tengan créditos con compañías relacionadas, bueno, evaluar lo que tiene que ver con la capitalización de esos créditos o incluso la distribución extraordinaria de dividendos, porque ustedes recuerden que los dividendos impactan como ganancia en el ajuste dinámico por inflación. Entonces, de esta manera, esta distribución extraordinaria que podemos generar, bueno, va a tener un menor impacto, ¿no es cierto?, en el ajuste por inflación. E incluso evaluar, tal vez para los próximos cierres que todavía estén vigentes, capitalización de pasivos con alguna accionista que tengan, o sobre todo alguna empresa del exterior, o recibir algún aporte de capital. Esto un poco va a tratar de neutralizar los efectos, ¿no?, del ajuste por inflación. Esta es un poco la mirada para los cierres tal vez diciembre 2025 o los del 2026, como para empezar a analizar otro tipo, ¿no?, de escenarios que van a tener las empresas, más allá de la cuestión comercial, competitiva que hoy atraviesan las empresas. Entonces, dentro de este marco y dentro de este contexto, vamos a separar ahora la cuestión del análisis en dos aspectos, ¿no? Primero vamos a dedicarnos a personas jurídicas y luego a personas humanas, de cuáles son algunas de esas claves que pueden impactar en la próxima declaración jurada de impuestos. Nosotros ya conocemos cuáles son las escalas del impuesto para las personas jurídicas. Esto se ha actualizado ya a principios de año, y estos van a ser los valores para los cierres para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2025 con escalas del 25 al 35%. Ya en octubre de este año conocemos cuál es la inflación y que por lo tanto estas escalas se actualizan por IPC, donde la inflación interanual a octubre fue del 31,3%.
Entonces, si uno quiere utilizar estas tablas para proyectar el ejercicio 2026, bueno, nos permitiría conocer cuál sería ese impuesto proyectado para evaluar tal vez alguna reducción de anticipos, certificados de no retención, etcétera. Y acá yo lo pongo un poco con signos de preguntas. Bueno, todos sabemos que estamos ante un proyecto de reforma tributaria, que no conocemos bien cuál es la letra chica y el detalle de eso, pero se está hablando de por ahí alguna reducción de al menos 3 puntos porcentuales de las alícuotas para personas jurídicas. Entonces, bueno, esto recién impactaría no para estos cierres 2025, sino para 2026. Por lo tanto, digo, lo dejamos ahí con un signo de pregunta, ¿sí? Pero esto nos sirve un poco para conocer esta proyección de impuestos hacia adelante. Algunas cuestiones a tener en cuenta para estos cierres. Bueno, con esta inflación a la baja, un poco volvemos a pensar en lo que son distintos institutos que tiene la ley del impuesto a las ganancias y que, por ejemplo, pueden estar vinculados con la venta de activos fijos, ¿no? Y esto que tiene que ver con lo que es el sistema de venta y reemplazo. Es decir, no reconozco la ganancia en este ejercicio, sino que adquiero un nuevo bien y esa ganancia la afecto a la compra, ¿no es cierto?, de un nuevo bien. Entonces, a través de una menor amortización voy reconociendo el resultado, ¿no es cierto?, de la venta de esos activos fijos. E incluso yo podría aplicar el instituto de venta y reemplazo y en el caso que no reinvierta en otros bienes, bueno, devuelvo esa utilidad en el ejercicio en que vence la opción, actualizado, obviamente, pero con una inflación que va a estar más contenida. Entonces, no va a generar un efecto de sobrecarga como tal vez teníamos hace 1 o 2 ejercicios fiscales. En estos periodos también vuelve a tener relevancia lo que tiene que ver con el devengado exigible, ¿no? Esto cuando las empresas tienen financiación propia a través de venta de mercaderías a plazo en más de 10 cuotas, bueno, de ir imputando esa ganancia a periodos fiscales, ¿no es cierto?, en cuanto esa cuota resulta exigible. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos en esto es el diferimiento de esa ganancia. Entonces, hoy las empresas, con una estabilidad un poco más controlada y de inflación, podrían dar, ¿no es cierto?, u otorgar financiación propia. Entonces, este es un instituto a tenerlo en cuenta. No solamente para venta de mercadería, sino también puede ser para venta de bienes muebles, cuando el plazo es más de un ejercicio, ¿sí? Valuación de inventarios. En la evaluación de inventarios, esto va a depender mucho de lo que tiene que ver con los ciclos de la estacionalidad de los productos, ¿no? Hoy en día, tal vez estas brechas, al tener una inflación a la baja y un dólar más controlado, no hay tanta diferencia entre un inventario valuado en normas contables y valuado a últimas compras de acuerdo a la ley del impuesto a las ganancias. Y va a estar como este ajuste más significativo donde haya mayor estacionalidad de productos. Una empresa de electrodoméstico que compra los aires acondicionados en junio para poder venderlos en diciembre. Entonces, si tenemos esa estacionalidad, bueno, puede ser un ajuste significativo a tener en cuenta en las próximas declaraciones juradas. Bueno, un poco acá Alberto algo se refirió a todo lo que tiene que ver con estas pérdidas que podemos llegar a tener con operaciones que hacemos a través de dólar bolsa, operaciones con dólar MEP, donde yo en algunos casos necesito más cantidad de pesos para poder comprar dólares. Entonces acá la pregunta, y que por ahí lo hemos charlado también en otro ciclo, es ¿esto es deducible o no es deducible? ¿Esto es un quebranto específico o no? Entonces tenemos el antecedente de ACARA, de la Asociación de Concesionarios de Automotores, donde las empresas tenían que, de alguna manera, acceder a los dólares, ¿no es cierto?, para poder pagar a las terminales. No es obviamente algo vinculante entre lo que es el fisco y el contribuyente, pero es un antecedente que también lo podemos extrapolar a otro tipo de actividades o industrias. Siempre y cuando eso haya sido más que nada vinculado con la ganancia grabada y para poder pagar, ¿no es cierto?, a proveedores del exterior.
yo no lo vincularía cuando esto está hecho, ¿no es cierto?, con alguna ganancia especulativa o vinculado a operaciones para atesoramiento, ¿no?, de moneda extranjera, sino que básicamente yo accedí a este mercado para poder pagar, por ejemplo, a mis proveedores en el exterior. Entonces, esto tal vez pueda llegar a ser hoy cuestionado por el fisco. Entonces, bueno, hay antecedentes como para poder defenderlo. Otras cuestiones también a tener en cuenta para las personas jurídicas tiene que ver, ¿no es cierto?, con, bueno, registrar las provisiones de vacaciones y de aguinaldo, ¿sí?, antes del cierre del ejercicio. Muchas veces estos son conceptos significativos que por ahí hacen un cambio a la declaración y sobre todo a los balances de cuáles son esas vacaciones devengadas, ¿no es cierto?, en base a la cantidad de días que tienen los trabajadores, como también el aguinaldo proporcional a la fecha de cierre de ejercicio de la empresa. Tener en cuenta también las gratificaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa que está cerrando ejercicio o cerró ejercicio el 31 de agosto y vota una gratificación para sus empleados o sus directores y que esa gratificación, si es abonada, si es pagada antes del vencimiento de la declaración jurada de ganancias, esa gratificación puede deducirse fiscalmente en el ejercicio que estoy cerrando. Entonces, si tengo un cierre 31 de agosto y la pago el 15 de diciembre, cuando la declaración jurada vence en enero, me voy a poder descontar en agosto 2025 esa gratificación, ¿no es cierto?, que he abonado. Entonces, contablemente podemos provisionar esa gratificación en los estados contables o votarla luego a través de el acta que trate los balances, pero esa gratificación es deducible. Entonces, bueno, esto también ayuda de alguna manera a morigerar un poco los efectos del impuesto, ¿sí? Entonces, imagínense que si esa gratificación encima la votáramos el 3 de enero, ¿sí?, antes del vencimiento de la declaración jurada, la sociedad se lo podría deducir en esta declaración jurada, la declaración de agosto 2025, y recién la persona que cobra esa gratificación la va a estar tributando, ¿no es cierto?, en el periodo fiscal 2026 que vence en el 2027. Entonces hay un diferimiento en el tiempo de quien tiene que reconocer esta gratificación en cabeza personal. Otra cuestión que siempre miramos y que hay que tener en cuenta son las ventas. Las ventas están efectivamente perfeccionadas al cierre del ejercicio, porque yo puedo haber emitido la facturación, pero tal vez no entregué el producto. Entonces, la venta se considera perfeccionada cuando hay entrega o tradición de la cosa. Entonces, tengo que ir a chequear los remitos. Yo acá puse 31 de diciembre por un cierre de diciembre que estamos próximos, ¿no? Pero tenemos que ir cercanos a la fecha de cierre a ver si efectivamente es una venta o se trata de un anticipo de cliente. Entonces, eso no correspondería a tributarlo en este ejercicio, sino cuando efectivamente generamos la operación de venta. Revisar la provisión de gastos al cierre. Es decir, muchas veces algunas facturas llegan con posterioridad al cierre del ejercicio, pero son gastos que están devengados en el ejercicio en curso. Entonces, lo que tengo que hacer contablemente es provisionar esos gastos al cierre del ejercicio y deducirlos en ese ejercicio, aun cuando en el subdiario estén registradas en los próximos meses luego del cierre del ejercicio. Y tener el control que efectivamente esos comprobantes estén registrados, ¿no? Otra cuestión es vinculado al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Tengan en cuenta que yo puedo computarme de acuerdo al porcentaje de la ley de pymes, si tengo el certificado vigente, y lo puedo hacer inclusive hasta el mes de vencimiento de la declaración jurada de ganancias. Entonces digo, un cierre de diciembre me podría llegar a computar el impuesto sobre los débitos y créditos de enero, febrero, marzo, abril 2026. Entonces, bueno, es algo que puede llegar a ayudarnos a disminuir el saldo a pagar de la declaración jurada de ganancias. Chequeemos también si efectivamente contamos con los certificados pymes vigentes, si hay que renovarlos, si tal vez nunca los tramité porque no me daban los parámetros o porque no lo hice. Entonces, eso me ayudaría también a computar un mayor porcentaje, ¿sí? Luego, amortizar determinados activos fijos, sobre todo cuando tenemos obras sobre inmuebles de terceros, ¿no?, de tener la posibilidad de
amortizarlo en base al plazo de la locación, al plazo de el contrato de alquiler que yo tengo sobre esa obra que he realizado sobre un inmueble de tercero. Entonces, tal vez si tenemos contratos de 3, 5 años, bueno, se permite, ¿no es cierto?, amortizar dentro de ese plazo. Alguna cuestión vinculada con la desvalorización de mercaderías. Hoy en día, para poder deducirlo fiscalmente, deberíamos contar, ¿no es cierto?, con algún elemento que me permita, ¿no es cierto?, justificar esa desvalorización, obsolescencia de mercaderías, tal vez con algún acta de destrucción de mercaderías porque no está en condiciones de ser vendida, o con algún informe de algún técnico o perito o anteescribano, en el cual, ¿no es cierto?, esa mercadería no esté en condiciones para ser vendida o tenga un precio tal vez menor al valor en plaza. Bueno, un poco hemos hablado también de esto de evaluar la distribución de dividendos extraordinarios. Si bien el dividendo no es un gasto para deducir, pero sí puede generar, ¿no es cierto?, un efecto en el ajuste por inflación para tener en cuenta dentro de este escenario de inflación a la baja. Lo mismo lo que tiene que ver con aportes de capital o la capitalización de pasivos con alguna empresa o accionista vinculado. La segunda cuestión para las personas jurídicas es prestar atención a la renta financiera de las personas jurídicas. Yo acá les dejo una tabla, un resumen que a mí en general me ayuda mucho para tener en cuenta cuál es el impacto que tienen hoy las inversiones financieras para las personas jurídicas, ¿no? Entonces, acá yo lo separo como en 3 grandes grupos: acciones, CDR, cuotas, participaciones sociales, fideicomisos, fondos comunes de inversión. Cuando esto está en moneda local, son operaciones locales, recuerden que la evaluación impositiva es evaluarlo al cierre a costo histórico. ¿Sí? Es decir, que todo el resultado por tenencia, diferencia que pueda llegar a tener con el valor, no lo reconozco hasta el momento de la venta. ¿Sí? Entonces, de esta manera, esto me genera un ajuste en la declaración jurada de ganancias donde yo tengo que eliminar, tengo que sacar prácticamente ese mayor resultado por tenencia o diferencia de cotización que puedo tener implícito. Y obviamente cuando vaya a venderlo, ese costo computable va a estar determinado al valor actualizado al cierre del ejercicio anterior. Fíjense que el grupo opuesto a esto son las monedas digitales, títulos públicos, bonos, obligaciones negociables y demás, que esto va a quedar valuado a valor corriente. Es decir, ese resultado por tenencia queda grabado en base al criterio de lo devengado. Prácticamente la evaluación contable debería coincidir con la impositiva y ahí no tenemos ajuste. Y si estas inversiones fueran de fuente extranjera, bueno, tendríamos que evaluarlo a costo histórico. Es decir, que acá cuando yo tengo operaciones con cotización extranjera y de fuente extranjera, básicamente el resultado por la venta lo obtenemos en moneda dura, es decir, dólar contra dólar, multiplicado por el tipo de cambio de la venta. Entonces, de esta manera, esta diferencia de cambio no la consideramos dentro de ese resultado, sino hasta el momento de la venta. Y estas mismas inversiones también pueden tener un impacto no solamente en la parte de resultados, sino también en el ajuste por inflación impositivo. Entonces, fíjense que las acciones, cuotas, participaciones sociales, ese primer grupo, ¿no es cierto?, no las vamos a considerar en el estático, salvo que esas inversiones sean vendidas durante el ejercicio. Entonces, todas aquellas operaciones, acciones, cuotas, fondos comunes de inversión que sean vendidos en el ejercicio, va al estático. Y por otra parte, todas las suscripciones o compras que hagan durante el ejercicio, esas compras me van a generar un ajuste positivo, es decir, ganancias, en el ajuste estático. Dinámico. Y cuando haya ventas, eso no tiene un impacto en el dinámico. Fíjense, a diferencia de este grupo, los títulos públicos, bonos, demás títulos valores, a diferencia de los anteriores, sí forman parte del estático, sí me generan pérdida por inflación. Y esto tiene que ver con el mecanismo del ajuste del costo computable. Y fíjense que si nosotros compramos títulos, bonos y demás, la compra o la venta no impactan el dinámico. ¿Sí?
Y todos los anteriores, o sea, todo lo que sería la renta financiera, incluyendo los CDRs de moneda o de fuente extranjera, directamente no los consideramos dentro del ajuste estático, y en el dinámico solamente van a ir si hubo compras en el ejercicio y si obviamente las mantenemos al cierre como un ajuste positivo. En general, las ventas no generan ajuste dinámico, salvo que esa ganancia se afecte a la obtención de una renta de fuente argentina. Si eso sucede, genera en ese caso un ajuste dinámico negativo, es decir, una pérdida. Entonces, esto es importante por ahí revisarlo con la parte, el gerente administrativo, financiero de una empresa, para ver cuál es la conveniencia de tener al cierre un tipo de inversión o en otro, porque obviamente va a impactar en las declaraciones juradas al cierre del ejercicio. Entonces, ustedes saben que compras de bienes de uso, distribución de dividendos, suscripción de fondos comunes de inversiones, todo eso genera ganancia en el ajuste por inflación a través del ajuste dinámico. Entonces, cuanto más cercanos al cierre del ejercicio estemos, menor impacto tiene. Obviamente hoy con una inflación a la baja, por ahí esto empieza a perder un poco de relevancia si lo comparamos con 1 o 2 ejercicios fiscales anteriores. Fondos comunes de inversión, que es lo que la mayoría de las empresas hoy tiene, bueno, si tengo suscripciones en el ejercicio y no lo rescato, bueno, recordemos de evaluarlo a costo histórico, no paguemos en forma adelantada por una ganancia, sino hasta que se produzca la efectiva venta, en definitiva el término técnico es el rescate, ¿no?, de ese fondo común de inversión. Si hay una compra y venta en distintos ejercicios, ese costo, cuando lo vayamos a vender, se va a actualizar por IPC. Obviamente, si la compra y la venta es durante el mismo ejercicio, bueno, eso no tiene impacto para el ajuste o la determinación del resultado. 2 o 3 cuestiones a tener en cuenta. El ajuste por inflación integral ya desde el año 2021 se computa el 100% del valor que nos dé, y recuerden que esta va a ser la última cuota del diferimiento del año 2020, ya la del 2019, esos sextos que teníamos ya quedaron vigentes para el cierre de diciembre 2024 y nos queda el último sexto del año 2020 para tenerlo ahí presente. Recuerden también que todas aquellas compras de bienes de uso que hayan hecho a partir de los ejercicios iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2018 se pueden actualizar los valores para la amortización a través del IPC y tener en cuenta el tema de la actualización de quebranto. Si bien hoy la norma o la postura, mejor dicho, de AFIP es no se permite la actualización de quebrantos, bueno, hay otra parte de la doctrina que entiende que esto sí está permitido por las normas y podría actualizarse, bueno, con todo un proceso atrás llevado adelante. Y ahora vamos a pensar en algunas cuestiones a tener en cuenta para las personas humanas. ¿Sí? Estamos próximos al cierre de las declaraciones juradas y tenemos que ya un poco empezar a pensar, vamos a darnos unas vacaciones para enero, febrero, volver a empezar un poco las declaraciones juradas 2025. Entonces, hoy charlábamos antes de la reunión, bueno, ¿qué pasa con el régimen simplificado de ganancias? ¿Se va a aplicar o no se va a aplicar? Mucho se ha dicho, estamos esperando un poco este paquete de inocencia fiscal, que es lo que va a dar fuerza a que efectivamente este régimen simplificado de ganancias tenga su razón de ser. Y vamos a esperar también qué nos piden los aplicativos, porque todavía no sabemos cómo va a ser la información, qué información vamos a contar y demás. Así que esto seguramente tendremos que trabajarlo durante las primeras jornadas del próximo año, a ver qué es lo que tenemos. Si bien el organismo ha publicado que hay algunos contribuyentes que ya ingresaron a esta inscripción, por así decirlo, adhesión al régimen simplificado, bueno, solamente es eso, no hay mucha más información y habrá que esperar a ver qué información se pide. Pero en principio va a ser información de rentas y parecería que no vamos ni a la parte de consumos ni a la parte del patrimonio, siempre y cuando tengan ganancias de fuente argentina.
La segunda cuestión para las personas humanas tiene que ver con los activos financieros en el exterior. Esto va a seguir en principio estando grabado y sobre todo aquellas personas que tengan portafolios de inversión grandes, a esos que les gusta comprar y vender por ahí 50 operaciones por día, como digo yo, donde uno tiene que hacer la compra-venta de cada operación, separar los intereses, separar los dividendos. Entonces, ustedes recuerden que por ahí en algún ciclo de práctica lo hemos conversado, que hay como dos grandes canastas, ¿no? Una que tiene que ver con los rendimientos, los intereses, los dividendos, y otra que es la venta de acciones, títulos o cualquier otro instrumento financiero. Y que estas canastas, en definitiva, no se pueden mezclar. Es decir, si una tengo ganancias y otra tengo pérdida, tengo que mantenerlos separados. Entonces, bueno, lo que me permite hacer esta análisis de las cuentas y de los resultados obtenidos a lo largo del cierre del ejercicio es justamente, muchas veces es materializar la venta de un activo financiero para poder absorber alguna pérdida que tengo de ejercicios anteriores. Entonces digo, para poder generar esa ganancia, bueno, tengo que generar la venta para de alguna manera absorber quebrantos acumulados que tengo. Entonces, si uno analizara esos extractos durante el ejercicio, bueno, podría tener cierta planificación fiscal para ese contribuyente. ¿Conviene enajenar, conviene vender la inversión antes del cierre del ejercicio o no? Entonces esto lo que nos evita es que en las distintas canastas tengamos una ganancia y un quebranto que por ahí perdimos de usarlo y que, bueno, van pasando los años para su utilización. Tener en cuenta también si en algunos de esos portafolios de inversión se practicó alguna retención de impuesto a las ganancias en el exterior, lo que se conoce como un withholding, el término en inglés, que muchas veces uno lo deduce como gasto, pero no es correcto, sino que esto hay que deducirlo luego de calcular el impuesto determinado como un impuesto análogo abonado en el exterior. ¿Adhería al blanqueo? Bueno, ¿por qué estamos hablando de blanqueo en el 2025 si esto fue en el 2024? Porque el blanqueo tenía 3 etapas y la tercera y última etapa, que si bien tuvo poca adherencia porque la parte del efectivo, cuentas, entró en la primera etapa, bueno, tal vez alguna persona haya regularizado algún bien entre el 8 de febrero y el 3 de mayo del 2025, en el cual esos bienes y esas ganancias deberían tener que incorporarse en la declaración jurada individual de la persona en el 2025. Vencimientos no tenemos todavía la fecha, se estimará junio con esto de el nuevo... Yo el otro día busqué en el calendario de ARCA Sí. y están previstas en junio. ¿Están previstas? En el calendario de ARCA, porque Ok. quería ver alguna fecha para organizar algo del 2026 Y ya están. Están Provisorias. No, están publicadas como junio, yo calculo. Vos decís por lo que este año estaba lo de mayo y demás. Claro. Sí, Bueno. Dudando en eso, me fui al calendario y hoy lo vi. Tendría que haber hecho un screen. No lo hice. Ok. Voy a volver a buscarlo y lo guardo. Bueno, tomemos entonces esa fecha, como dice Patricia, de junio, que es la que estábamos acostumbrados, después veremos qué sucede. Y un poco esto de proyectar el impuesto 2025 lo que nos permite es, bueno, un poco revisar cuáles fueron las retenciones y percepciones, si la persona individual, no sé, viajó al exterior, pagó con pesos y tiene la percepción de tarjeta, si conviene solicitar alguna reducción de anticipos, si conviene solicitar algún certificado. Bueno, esto tiene que ver un poco con la planificación de ganancias y sobre todo de bienes personales. Ya tenemos un poco las nuevas deducciones personales 2025, no me voy a detener en esto porque en el segundo bloque van a hablar de empleados en relación de dependencia, digo para lo que tiene que ver con el cierre 2025, pero estas serían en principio los montos de las nuevas deducciones para el periodo fiscal 2025, que lo que se hace es básicamente actualizar los valores que ya estaban previstos. Fer, una cosa que yo noté es aquellos sujetos que adhirieron al REI BP, ojo que el año pasado la deducción de bienes personales en ganancia fue significativa y este año esa deducción no va a estar. Entonces, si estamos pensando en reducción de anticipos y todo, tener en cuenta porque en muchos casos daba hasta quebranto el hecho del cómputo del REI BP, ya pasó. Bueno, si quedó quebranto será el momento de absorberlo con ganancias ahora. Pero digo, es una cosa para tener en cuenta. Así que bueno, eso es para mencionarlo y está correcto.
Respecto de bienes personales, bueno, hay algunos que pueden haber adherido al REI BP, pero otros que tal vez no lo hayan hecho y sigan teniendo que presentar la declaración jurada de bienes personales. Recordemos que los montos se actualizan por la inflación y que para este periodo fiscal vamos a tener un monto de 384 millones, que va a ser el mínimo no imponible. Y tenemos como un segundo mínimo para lo que tiene que ver con un inmueble destinado a vivienda. En este caso vamos a pasar de los 1.025 millones a los 1.346 millones para la vivienda. Fíjense que acá estas brechas de variación del IPC y de los dólares se van achicando cada vez más. Una variación del índice del 31%, una variación del dólar a octubre, lo hice sobre la misma base del 44%. Entonces, bueno, los que estén con patrimonios dolarizados, bueno, no va a haber un incremento tan significativo al respecto. Acá con bienes personales, sí, como crecieron tantos los mínimos no imponibles y el mínimo no imponible de casa habitación, por ahí tener en cuenta que si al 31 de diciembre sigo inscripto, voy a tener que presentar la declaración jurada. Ahora, si yo ya estimo que voy a estar por debajo de esos mínimos, quizás conviene dar la baja en el impuesto ahora, antes de llegar al 31 de diciembre, y ya en ese caso no me va a corresponder presentar la declaración jurada del periodo 2025. Eso es para evaluarlo, ¿no? Exacto. Y sobre todo, como Patricia dice, antes del cierre del ejercicio para que quede bien en la cuenta tributaria. Entonces, si yo adhería al régimen de pago por adelantado del REI BP, ¿qué tengo que hacer? Respecto de bienes personales, nada. ¿Tengo que presentar declaración complementaria? No, ninguna obligación. Solamente subsistirá de corresponder el impuesto a las ganancias. Si continúo presentando la declaración jurada de bienes personales, bueno, ahí tengo que preguntarme, ¿soy contribuyente cumplidor? ¿Estoy categorizado como contribuyente cumplidor o soy un contribuyente normal? ¿Por qué? Porque la escala me cambia, ¿sí? Y también decir que continúa el tratamiento no unificado para los bienes del país, los bienes del exterior, con las mismas tablas o las mismas alícuotas, y este año se reduce un escalón de esa escala. Hoy la alícuota máxima para el periodo fiscal 2025 va a ser del 1%. Entonces, esta es la escala que nosotros vamos a tener para el régimen general, ¿no es cierto?, 0,5, 0,7, 0,75 y 1%. Ahora, si es contribuyente cumplidor, fíjense que se modifica y vamos a tener 0,25 y 0,50 como alícuota máxima. Este sería el último periodo fiscal en el cual aplicaría el beneficio del contribuyente cumplidor, porque lo tuvimos en el 23, 24 y 25. Ya a partir del año próximo, todos van a tener una misma escala donde la alícuota máxima sea 0,75. Entonces, tal vez un contribuyente cumplidor este año paga el 0,5 y el año que viene va a pagar la alícuota máxima el 0,75. ¿Sí? Salvo que haya alguna otra modificación, ¿no? Y acá yo lo que les dejo es un poco el tratamiento de las rentas financieras para los individuos, sí, que siempre está bueno tener como un machete, una ayuda a memoria y repasar, ¿no? Ganancias y bienes de fuente argentina, en general muchos de ellos que coticen en bolsa, tengan autorización de CNB y demás, se va a encontrar exento. Por ejemplo, un plazo fijo en moneda extranjera va a quedar alcanzado a escala, lo mismo que las cauciones o las obligaciones negociables en pesos sin cláusula de ajuste que no cotice por oferta pública, por ejemplo. Prácticamente no hay muchos instrumentos de eso, pero todo lo que tiene que ver con títulos públicos, obligaciones negociables, tiene el tratamiento de exento, lo mismo en el impuesto sobre los bienes personales. Acciones con y sin cotización, ahí vamos a tener el 7% del impuesto de los dividendos, y las ventas de acciones sin cotización, el resultado por esa venta va a quedar alcanzado al 15%. Fondos comunes de inversión, en pesos o moneda extranjera va a estar exento. Fíjense que en bienes personales un fondo común de inversión en moneda extranjera con oferta pública queda grabado. Y muchas veces estos fondos comunes de inversión que tengan algunos activos específicos como acciones, obligaciones negociables y demás, van a ser fondos elegibles, por lo tanto también van a gozar de esa exención en el impuesto sobre los bienes personales.
Y todo lo que tenga que ver con instrumentos del exterior, en general el resultado por el rendimiento, ya sea intereses, va a quedar alcanzado por escala, y todo lo que tiene que ver con resultado por enajenación va a estar alcanzado al 15%. Y obviamente en bienes personales prácticamente todas las inversiones del exterior están alcanzadas, excepto alguna cuestión vinculada con bonos de Bolivia o de Brasil, aplicándonos o aplicando el convenio para evitar la doble imposición. ¿Sí? Para ir cerrando, ¿qué tenemos que tener en cuenta en los próximos meses? Ahora que tenemos enero, febrero, ¿cuáles son las cuestiones centrales que debemos prestar atención o estar atentos? Bueno, obviamente ahora en diciembre vence el tercer anticipo de personas humanas. Tener en cuenta que se puede solicitar la reducción de esos anticipos sin considerar el monto de la reducción de al menos el 40% de la base. Ya acá es libre el monto de la reducción. Tener en cuenta también la moratoria en Cava, que se ha prorrogado, ¿no es cierto?, las fechas. El vencimiento sería el 9 de enero si es pago de contado, con una condonación del 100% de intereses. Y si lo hacemos en cuotas, esta moratoria va a tener vencimiento entre el 10 y el 31 de enero, con una condonación del 70% de intereses. También a partir de enero tendremos la posibilidad de, una vez que estén habilitados los sistemas, de cargar en el CIRADIC todos los conceptos anuales, como las percepciones de impuesto a las ganancias que se hayan sufrido, ya sea para solicitar la devolución o el empleado en relación de dependencia para que en la liquidación que se va a hacer en abril-mayo, bueno, el empleador realice la devolución hasta el monto de las sumas retenidas. Recategorización de monotributo, seguramente tenemos que esperar hasta el 15 de enero para conocer los índices de inflación y seguramente la recategorización con las nuevas escalas y las cuotas estarán vigentes durante enero-febrero para hacer esa recategorización, pero tengan en cuenta que la nueva cuota empezaría a vencer el 20 de febrero. Revisar los primeros meses del año, alícuotas de ingresos brutos. Hay varios códigos fiscales que ya han modificado y ya han publicado cambios en las alícuotas o nuevas actividades o reducción en algunos casos, como también cuándo corresponde actuar como agentes de recaudación en caso de cumplir determinados tipos de parámetros vinculados con ingresos. Y algo que me pareció interesante, tener en cuenta la liberación de los fondos depositados en cuenta cera a partir del 1 del 2026 sin costo. Recuerdan que algunos que habían blanqueado y exteriorizado habían depositado más de $100.000, porque hasta 100 podía retirarlo en forma inmediata, y lo dejaban hasta el 31 de diciembre, bueno, pueden retirarlo sin costo a partir del 1 de enero del 2026. Entonces ellos ya tienen ahí libertad para poder usar esos fondos sin ningún costo adicional. Y para finalizar, digo, estamos teniendo en estos días, en estas sesiones extraordinarias, ¿no?, en el Congreso, tratamiento de presupuesto, modernización laboral, reforma del código, paquete de inocencia fiscal. Y este es el proyecto que se conoce hasta ahora, que no sabemos si va a ser la letra final o no. No queremos marearlos con qué es lo que está en el proyecto hasta tanto no salga, pero bueno, algunas cuestiones que se dejan ahí entrever en ese proyecto que hoy se conoce y que es público, está vinculado a la baja de alícuotas para personas jurídicas, 3% que yo les mencionaba al inicio, la eliminación de impuestos internos excepto para bebidas y tabaco, tal vez la eliminación del impuesto cedular para la venta de inmuebles, ¿sí?, para que estén acá en el país, como también la exhibición en el resultado o en el impuesto cedular para la venta de acciones. Dice con y sin cotización, hoy la que más nos impacta es la de sin cotización, porque obviamente es la que está alcanzada el 15%, exención de alquileres con destino a vivienda. Recuerden que esto ya teníamos el beneficio en bienes personales por la ley de alquileres. Si yo tengo un inmueble que lo destino a locación, tengo la exención en bienes personales siempre y cuando cumpla con todo el requisito de inscripción en el RELI de ese contrato. Bueno, ahora podría llegar a aplicar también para ganancias. Y un tema de actualización de quebrantos que podría permitirse a partir del 2026 con esta inflación a la baja. Bueno, vamos a ver qué de este primer paquete de medidas resulta aprobado o no, pero es para ir teniéndolo en cuenta
para proyectar un poco el 2026. Gracias, Fernando. Quédense tranquilos que vamos a estar acompañando cuando tengamos las novedades que se sancione. Sí, Fernando aporta esto porque algo trascendió, pero preferimos no avanzar en reformas si no tenemos la confirmación, porque eso nos genera más confusión. Exacto. Entonces, en eso vamos a ser prudentes y vamos a ir de a poco en la medida que tengamos las normas. Algo que te paso dos preguntas, Fer, Dale. y algo que quería recordar también de caras al cierre del 2025. Recuerden que a partir del dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, periodo fiscal 2025, los responsables sustitutos que tengan saldos a favor van a poder compensar bienes personales de personas humanas y los bienes personales, acciones y participaciones. Eso es importante, tener en cuenta cuando analicemos estos cierres que existe la posibilidad de compensar y ya iba a ser una disminución de saldos para aquellos que los tienen y evitar un desembolso financiero para el pago de bienes personales. Se hizo hincapié en el dictamen en el responsable sustituto, acciones y participaciones, pero como está la norma, habilita al responsable sustituto de personas humanas también, ¿sí? Podemos, si querés, subirlo al material para complementarlo. Está bueno. Sí, todo el material ahí. Me parece como para completar. Oportunamente lo charlamos, lo hemos compartido en algún ciclo, pero ahora como empezar a ordenar todo. En ese momento fue pasado el vencimiento de la declaración jurada de acciones y participaciones 2024, entonces quizás sonó, pero no tuvo mucha repercusión porque ya se había hecho el pago. Ahora prestar atención para el 2025. A ver esas preguntas. Acá pedían el tratamiento de las inversiones financieras. Nos pidió un asistente, pero ya lo tenías en el material, así que está respondido. Bien. Ahora habrá que esperar que se publiquen el tratamiento de los fondos comunes de inversión, todo lo que está exento a través de la página de ARCA, ¿no? Eso tenemos que esperar un poquito. Bien. La primera pregunta es si deben hacer algún tipo de ajuste por intereses devengados por un plazo fijo. Ahí, acá no sé si es persona jurídica o persona humana, pero la persona jurídica va a tener el devengamiento de esos intereses a la fecha de cierre del ejercicio y esos intereses van a tener que tributar por el criterio de lo devengado en la persona jurídica. Si hablamos de una persona humana, los intereses de un plazo fijo en general van a estar exentos, salvo que sea en moneda extranjera, y va a regir por el criterio de lo percibido. Entonces, en ese caso habrá que incorporar una renta exenta dentro del cuadro de variaciones patrimoniales con ese tipo de interés. Muy bien. Y después dice, respecto a un cierre de una persona humana del 2025, ¿debería solicitar una baja retroactiva por presentaciones digitales? No, yo entiendo que acá directamente se hace la baja directamente por la página a través del sistema registral, en el cual se solicita la baja, ¿no?, del impuesto. Tendría que presentar la declaración jurada 2025. Si la baja la hacemos antes del 31 de diciembre, ahí… Para bienes personales, ganancias, me parece que haciéndola acá te deja uno o 2 meses para atrás, o sea que va a haber que presentar a esta altura la declaración jurada. Solamente sería bienes personales porque es un impuesto de ejercicio. De hecho, imponible instantáneo, claro. Así que podés dar la baja antes del 31 de diciembre y incorporarías, sí tendrías que presentar la declaración jurada 2025 hasta el periodo de la baja. Bueno, acá, a ver, te paso… Acá me preguntan si podía presentar la baja de bienes personales 2025 y no presentar la declaración jurada. Si lo hago antes del 31 de diciembre, sí, porque, insisto, se perfecciona el impuesto al 31 de diciembre, a esa fecha. Si hago la baja antes del periodo 2025, sí, no quedo obligado a presentar la declaración jurada. Si no, la voy a tener que presentar. Eso es lo que quise decir antes. Y acá
Estiman, habrá novedades para aquellos casos que no presentaron el complemento del REI BP por haber ingresado al blanqueo etapa 1 y no tenían posibilidad de ingresar y regularizar luego del fin de la etapa 1 del blanqueo cumplida perfectamente y pagadas. No hubo más novedades de eso. No, nunca, en su momento, en el 2020, no me acuerdo qué año, 2023, no, 2024, lo planteamos, pero no, hay muchos que quedaron así, pero no se habló nada de eso. Bien. Dos preguntas cortitas. Dividendos previos a la reforma del 2018 con resultados acumulados, entiendo yo, generados antes de la reforma 2018, si esto lleva o no la retención del dividendo del 7%. Si esas utilidades fueron generadas en ejercicios anteriores al 1 de enero de 2018, yo puedo distribuirlos y van a ser dividendos no computables, es decir, no lleva la retención del impuesto al dividendo al 7%. La retención lo va a llevar cuando sean utilidades generadas con posterioridad al 1 de enero 2018. ¿Sí? No me consta. Fer, repetí por favor, porque acuérdense que no, si hacemos preguntas, los que están escuchando no les llegan, así que… Una colega acá en la sala está preguntando si habría alguna posibilidad de eliminarse ese 7% con este proyecto. Hasta ahora a mí no me consta que se vaya a eliminar ese 7%. ¿Sí? Si bien mencionamos que puede haber una baja en las alícuotas para las personas jurídicas, no se ha mencionado, o al respecto yo no conozco, respecto de los dividendos. ¿Sí? Convivirían en principio estas dos cuestiones. ¿Listo? Sí. Y lo último, si una persona tiene una SRL donde comercializa productos a través de Internet y utiliza su vehículo personal para alguna distribución, si esos gastos pueden llegar a ser deducibles. Bueno, acá podría llegar a ser deducible si lo tomamos como viáticos, porque no es un vehículo que esté a nombre de la SRL. Entonces, gastos de viáticos de algún empleado directivo, bueno, podrán ser deducibles con los topes correspondientes en la declaración jurada de ganancias. Pero la pregunta es un poco más amplia. Y dice que hay un contrato de comodato entre el dueño del vehículo, que es uno de los tantos socios de la SRL, con la SRL para el uso indispensable de la entrega de la mercadería a los centros de distribución o al cliente, porque se comercializa online. Ok. Pero hay que repetir. Vamos a repetir entonces. Yo le pido que por favor nos escriban, porque es difícil después manejar a la gente que nos sigue por streaming. Entonces, acá lo que nos preguntan es que hay un contrato de comodato entre un accionista y una empresa SRL donde se le presta este auto para que la empresa utilice ese vehículo para la distribución de productos. Entonces, si ese comodato habilita a que la empresa pueda deducir, ¿no es cierto?, los gastos vinculados con el automóvil. Entendemos que con el tope. Con el tope, ahí sí, salvo que sea un utilitario donde no tendría Claro, tope. en ese Si es caso, un automóvil, hasta el momento, si vamos por la ley, 4.000 de amortización, 7.200 de gastos de mantenimiento, salvo el fallo Ruemer que trajo Alberto, que para mí es un tema importante que podría llegar a evaluarse con los riesgos, obviamente, que seguramente el fisco no comparta esa deducción. Claro, pero… Fer, ahí solo una aclaración. Sí, adelante. La amortización no correspondería porque hay un comodato gratuito. Correcto. Entonces, solo serían los gastos de mantenimiento con el tope. Si uno se quiere allanar al antecedente Roemers, lo que tenemos que saber es que si nos fiscalizan, seguramente el fisco va a objetar el límite y tendremos que recorrer, bueno, justamente todas las instancias que recorrió este antecedente, ¿no? O sea que consideramos que los gastos, el tope de los gastos de la ley, que figura en la ley para los vehículos, es razonable y es aplicable. Sí, 7.200. hoy está ¿no? vigente. El tope de 7.200 es el vigente. La causa que trajo Alberto todavía tampoco llegó a corte como para que podamos
dar la aplicación. No decimos que es razonable, pero es lo que está vigente, no le podemos responder. Y siempre cuestionamos que ese tope, como tantos otros topes fijos que tiene la ley, 12.500 pesos el tope fijo perceptor honorarios, 996,23 el tope para la deducción de gastos. Hay un montón de topes que no son razonables, pero digamos no se excede mientras estén vigentes y no los modifiquen. Bueno, ¿le parece? Hacemos el corte acá y si quieren nos quedamos charlando, hacemos un break y los esperamos la segunda parte. Gaby Mera va a venir a compartir repaso de las cuestiones a tener en cuenta a los empleados de cara al cierre del 2025. ¿Sí? Gracias. Gracias.